Hola a todos, son las 2 de la tarde en punto, cumpliendo nuestra cita de todas las semanas, hoy con unos invitados muy especiales, ya verán de quiénes se trata este día de hoy, que va a estar muy entretenido si mis invitados alcanzan a terminar todas las cosas que están haciendo en este momento y conectarse pronto, pero así va a ser con toda seguridad. Mientras todo el mundo va llegando, quiero nuevamente extender el agradecimiento que siempre le doy a Odette Ferré, Arts and Culture Management, por estar ahí siempre súper pendiente de estas transmisiones, de difundir todo el contenido que diferentes artistas y diferentes personas del mundo del arte y de la cultura están produciendo para que se vayan a través de las redes y cada vez más y más y más personas estén enteradas de todo lo que está pasando en el mundo del arte y de la cultura. Quiero hacerles un pequeño avance de lo que vamos a hablar hoy. Es de una obra de teatro de suspenso. Y precisamente en este momento estamos así, en suspenso por la llegada de sus protagonistas. Así nos tienen en suspenso y nos tendrán en suspenso durante algunos minutos. Hoy estarán con nosotros Juan Sebastián Aragón. Juan Sebastián es un actor reconocidísimo en nuestro país, pero aparte de eso, tiene una historia que ya les voy a ir contando. Muy interesante, una historia de estudios, una historia de experiencia en el mundo de las artes y una experiencia además como director, pues que lo ha llevado a estar en grandes escenarios y en importantes escenarios. Y también vamos a estar con Mauricio Arévalo. Él es un escritor y profesor de literatura. Ya sabrán de quién se trata a lo largo de esta hora. Quiero que se imaginen, antes de que ellos lleguen, cómo puede el teatro adaptarse a esta nueva realidad en la que estamos. Cómo puede un grupo de actores y cómo puede un escritor difundir su trabajo, difundir su creación. Es bastante difícil, es bastante complicado porque ir al teatro ya no es una experiencia presencial y no lo va a ser durante mucho tiempo, o si lo llega a hacer, va a tener ciertas limitaciones. Por aquí ya está llegando Juan Sebastián, o sea que en minutos estaremos hablando con él. Por acá lo veo. Ya está aquí Juan Sebastián. La demora, estaba teniendo problemas técnicos. No, pues estaba hablándoles a todos de que precisamente íbamos a hablar de una obra de teatro de suspenso y que su protagonista nos tenía en vilo. ¿Cómo estás tú? Me estás oyendo bien ahí, ¿cierto? Estoy un momento, pero ya te estoy oyendo nuevamente. Ok. Son los gajes del oficio. Los gajes del oficio. Estaba hablando un poco acerca de lo que íbamos a traer a continuación y estaba precisamente introduciéndolos un poco en la historia de Mauricio Arévalo, pero ya estando acá Juan Sebastián, ya había hablado un poquito de Juan Sebastián, pero voy a profundizar un poco en la hoja de vida de este grandísimo actor y director de nuestro país, personaje queridísimo, reconocidísimo, que está en el corazón de verdad de todos los de pues varias generaciones, y ahora está irrumpiendo con toda, con algo que de alguna manera venía de atrás, pero que adaptado a este nuevo lenguaje, pues la rompe por completo, irrumpe por completo
completo con las nuevas tecnologías. Ya de eso vamos a hablar ahorita. Juan Sebastián es actor, productor y director y gestor cultural además. Es graduado de la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York y tiene una trayectoria de más de 35 años en el cine, en el teatro y en la televisión, con producciones maravillosas. Por ejemplo, entre las películas de cine está Soñar no cuesta nada en el 2006, El Rey, maravillosa, en 2004, Póker, que fue increíble también en 2011, obras de teatro que yo creo que debe ser de lo que Juan Sebastián se nutre más, me parece a mí, me parece que es un enamorado del teatro. Ahorita vamos a comprobar si esta percepción mía es cierta, pero por ejemplo, La muerte de un viajante en 2008, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, que fue increíble, una obra que me disfruté hartísimo. Si no estoy mal, fue en La Castellana, creo que pues fue en el año en el 92. O sea, 1992, correcto. 28 años. Sí, maravilloso. María Varilla, que fue increíble también. Esta debe haber sido en el Jorge Eliezer Gaitán, si no estoy mal. Con él inauguramos el Festival de Teatro de 2012 y luego hicimos una temporada en La Castellana también. También maravillosa. Y bueno, pues ahora súper vigente en Pasión de Gavilanes todas las noches. La gente está ahí súper pendiente con un papel divertidísimo. Bueno, estuvo también La Niña en 2015. Qué fuerte, qué dramático todo, pero qué bellos personajes. Las Aguas Mansas en el 94, que fue un hit. Bueno, en fin, esta hoja de vida de Juan Sebastián es maravillosa y llena de grandes recuerdos, de historias increíbles, pero sobre todo de una pasión y de una entrega absoluta al mundo del arte, al mundo de la actuación, de las tablas, del cine. ¿Cómo fue la llegada de Juan Sebastián a este mundo? ¿Fue un niño de esos que, ¿quién quiere actuar y yo? ¿O fue algo que descubrió, digamos, más adelante, con el paso del tiempo? De pronto su familia lo impulsó. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese niño actor? Pues ahora, esta es una pregunta que me la han hecho muchas veces, pero en la forma en que tú la formulaste por primera vez me hace preguntarme qué hubiera pasado si no se me hubiera presentado esa oportunidad en el camino, porque esto fue en el año 1981, cuando Maddie Samper, una muy amiga de mi madre, directora de cine, estaba a punto de hacer esta historia, este cortometraje, que era una historia para niños, que son de estos cortometrajes que pasaban antes de las películas, ¿no? Lo que se llamaba los cortometrajes de sobreprecio. Y pues yo tenía 9 años y pues obviamente esto de entrar a una historia de unos niños que uno de los 3 es secuestrado por una especie de ogro que era este huacán, y luego con la ayuda de un payaso callejero emprender la aventura de rescatar al hermanito de un castillo metido en la mitad de un bosque, pues obviamente era una cosa sumamente lúdica. Y pues todos los niños, yo estoy convencido que todos los niños son excelentes actores, se la pasan jugando todo el tiempo, hacen todos estos juegos de rol comprometidísimos, donde creen todo ese mundo imaginario que se inventan. Y pues eso es el inicio, ¿no? Ahí esa fue como la primera experiencia. Yo, pues, en broma, obviamente, digo que esta fue una forma de capar colegio con permiso de mi mamá y que además me pagaban. Pero ahí fue donde decidí que quería dedicarme a esto. Pero pues sí, claramente ahí me picó ese amor por la actuación y ese fue el inicio de este camino que ya va para 40 años el próximo año. 40 años en los que ha pasado de todo, como decía al principio, ha pasado, o sea, ha logrado además quedarse en el imaginario de la gente,
es un nombre completamente reconocido y querido. Pero aparte de eso, la inquietud no se queda ahí. La inquietud de Juan Sebastián no se queda en voy a ser un actor simplemente de quedarme en las pantallas. Había además un interés intelectual bastante grande y entonces estudia y empieza a ser un director de teatro. Aparte de haberse dejado dirigir durante muchos años, Juan Sebastián dice, ahora yo voy a tomar las riendas de mis creaciones o de los libretos, digamos, que me gusten. ¿Cómo fue encontrarse con la dirección? Bueno, eso fue, incluso todavía siento mucho pudor cuando se refieren a mí como director, porque es una profesión a la que le tengo muchísimo respeto, pero sí tenía esa inquietud de poder tomar las riendas acerca de qué tipo de historias quería contar y en qué tipo de proyectos quería trabajar, porque muchas veces uno como actor pues está sometido a los castings que aparezcan y hay unos proyectos que pues a uno le dicen algunas cosas, pero realmente los libretos no están escritos en su totalidad. Uno muchas veces se mete en los proyectos un poco a ciegas y muchas veces salen cosas maravillosas, pero otras no tanto. Entonces me parecía muy chévere poder tener un poquito más de control sobre las cosas en los proyectos en los que me involucro. Todo arrancó también por una preocupación, digamos, de índole económica y de aprovechamiento del tiempo, porque pues la intermitencia que tenemos los actores entre proyecto y proyecto, pues es una de las características, yo diría que terribles de nuestro trabajo, ¿no? Este trabajo tiene unas cosas absolutamente maravillosas, pero pues también tiene cosas terribles y una de esas es esa, la intermitencia. Entonces yo hace muchos años dije, bueno, voy a empezar a buscar textos del teatro norteamericano contemporáneo que no son conocidas aquí y que me puedan, que puedan tener unas condiciones que me permitan explorar estos nuevos campos. Busqué más o menos una docena de comedias románticas de dos personajes y las estuve analizando y estudiando. De esas escogí una escrita por Michael Christopher que originalmente se llama Breaking Up y que en español, por un título sugerido por Cristina Omaña, le pusimos Ni contigo ni sin ti, y que la estrenamos en 2013. Finalmente la dirigí yo y la protagonizaron Manuel José Chávez y Juliette Restrepo, y pues funcionó muy bien. O sea, estuvimos en la primera temporada, tuvimos una tasa de ocupación del 94% y unos comentarios en la prensa muy halagadores, y después con esa obra nos fuimos a hacer gira por todo el país. Estuvimos en 7 ciudades y rematamos con una temporada de 4 meses en el Teatro Nacional. Entonces fue una gran experiencia, muy gratificante. Y pues bueno, no, como yo soy un gran procrastinador, me tomó 4 años para poder estrenar el siguiente proyecto teatral, que fue Uva pasa bajo el sol, que lo estrenamos en el Teatro Colón. Pero pues digamos que esa fue como mi debut como director y como productor. ¿Qué pasaba en esa obra? ¿De qué se trataba Uva pasa? O sea, ¿de dónde surge toda esta idea además con un nombre tan divertido? ¿Me preguntas por Ni contigo ni sin ti o por Uva pasa? Por Uva pasa. Uva pasa bajo el sol es un verso de un poema de Langston Hughes, uno de los poetas afro más importantes de la literatura norteamericana. Y esa línea de una uva pasa bajo el sol la toma una mujer maravillosa que se llamó Lorraine Hansberry, que escribió una obra a finales de los años 50 que se llamó A Raisin in the Sun, una uva pasa bajo el sol. El poema dice algo así, voy a parafrasearlo, dice como, ¿qué pasa con los sueños cuando se aplazan? Se marchitan como una uva pasa bajo el sol, y habla de los sueños que no se cumplen. Y esta obra de teatro es una obra maravillosa sobre la importancia de los sueños y sobre la importancia de la dignidad, que es una obra para un elenco mayoritariamente afro. Digamos, esta fue la primera vez que se produjo una obra de teatro en Broadway escrita por una mujer afro. Fue protagonizada por Sidney Poitier,
y es una obra de teatro que pues en estos 70 años de existencia, 60 años de existencia, ha sido representada innumerables veces en la escena norteamericana, incluso tuvo lo que los norteamericanos llaman un revival con, con Denzel Washington, y ha tenido versión cinematográfica, la primera en el año 61 también con Sidney Poitier, pero también ha tenido versiones con Danny Glover, con Puff Daddy, con una cantidad de artistas muy importantes, y junto con la Corporación Omenka, que está integrada por 3 maravillosas personas, 3 maravillosas actrices, 3 maravillosas mujeres, que son Indira Serrano, Bárbara Perea y Nina Caicedo, nos asociamos ahí está el afiche, en vísperas del estreno, cuando decidimos hacer este montaje en Colombia por primera vez en castellano, hasta donde tenemos noticia, como un ejercicio de inclusión y de dignidad, ¿cierto? Porque la población afro en Colombia es más o menos entre el 25 y el 30% de nuestra población, pero no tienen el 25 o 30% de los personajes de nuestras narrativas, ni en la televisión, ni en el cine, ni en la literatura. Y cuando hay personajes afro, normalmente son estigmatizantes, son el portero, el esclavo, la empleada del servicio, y como si eso fuera poco, además son historias que son accesorias a las historias de los demás, nunca son protagonistas de sus historias. Entonces cogimos este texto magistral de Hans Berry y dijimos, bueno, lo queremos montar con dos hitos, 2 condiciones que queríamos cumplir, 2 sueños que queríamos cumplir. Y el primero era contar con todos los recursos técnicos, económicos y artísticos para poderla estrenar de la mejor manera en el teatro más importante del país, que fue lo que logramos en agosto de 2018 en el Teatro Colón, gracias al apoyo del Ministerio de la Cultura, al Teatro Colón, a la Embajada Norteamericana, a la Fundación Ford, una suma de apoyos. Y luego el segundo sueño, que lo pudimos cumplir gracias al apoyo de USAID, fue llevarnos esta obra en esas condiciones a donde están las poblaciones afro de Colombia, que normalmente no tienen acceso al teatro, población que muchas veces, en su gran mayoría, nunca han visto una obra de teatro. Y pues ya tuvimos el año pasado, en el 19, en mayo nos presentamos en Cali, en el Teatro Municipal de Cali, donde está la mayor población afro de Colombia, y también tuvimos el enorme placer de presentarnos en el auditorio de la Universidad Tecnológica del Chocó, en Quibdó, ante un auditorio de 1000 personas, que fue una cosa muy conmovedora, ¿no? Que la gente pueda ver teatro por primera vez en su vida y que lo vean además con las condiciones artísticas y técnicas y en una historia donde se puedan sentir representados de una manera digna. Entonces esto fue un proyecto que quedó en stand-by por ahora por la pandemia, porque ya estábamos mirando todo el presupuesto para llevarla a Barranquilla y a Cartagena, cosa que quedará pendiente, porque este proyecto tiene todavía un recorrido muy largo por delante. Me trae como a colación un poco una serie que me vi en Netflix hace poco que se llama Hollywood, en la que uno de estos personajes, o 2 inclusive, son negros, una mujer hermosa que quiere ser protagonista de cine, una mujer además talentosísima. No sabría decir si está basado de verdad el personaje en una historia real, pero como la muestran aquí, aparte de eso también hay un guionista y se muestra esta realidad que de alguna manera hoy en día todavía continúa, que es completamente pues traída de los pelos, o sea, esto no tiene sentido. Esta discriminación, esta sensación, digamos, de superioridad frente al otro, esta necesidad de ciertos sectores de la sociedad de aplastar al otro, de por debajear al otro. ¿Cree usted de pronto que el hecho de ser actor, de estudiar tanto la humanidad de las personas, estudiar tanto el comportamiento del otro para poder encarnarlo, hace que el actor, inclusive en general, que el artista o que la gente del medio artístico tenga una visión completamente diferente
de cómo deberíamos relacionarnos, tiene de alguna forma una capacidad de reconocer en el otro sus valores, sus virtudes, y de entender que no hay diferencias. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, yo siempre he pensado que el arte y la cultura son las herramientas más poderosas de transformación social, precisamente por esa capacidad que tienen de conectarnos emocionalmente y de generar empatía con unos personajes que pueden estar distanciados de nosotros tanto en el tiempo como en el espacio, para darnos cuenta precisamente de eso. Y una de las cosas mágicas de esta obra de Uva pasa bajo el sol es que no es una obra para público afro. Y uno lo podía ver con el público que asistió al Teatro Colonia, y en Cali y en Quibdó también, pues que uno se da cuenta que es una historia muy humana, es una historia de una familia que se ama y que tiene problemas de comunicación, como tu familia y como la mía, ¿sabes? Es que levante la mano el que no se sienta identificado con estas historias. Uno lee un texto clásico escrito hace más de 2500 años como Medea, por ejemplo, y Medea se queja de los hombres en las mismas palabras que se quejan las mujeres hoy en día. Entonces nos parecemos muchísimo. Y el arte tiene ese poder a través de todas sus manifestaciones, de la música, de la literatura, del arte dramático, de la pintura, etcétera, de conectarnos y darnos cuenta de que todos esos sesgos culturales, toda esa carga histórica que tenemos que nos ha hecho clasificarnos en nosotros y ellos, pues realmente es una ficción y que realmente el ser humano, de hecho ya en el consenso en la ciencia es que las razas humanas no existen, existe una sola raza, el Homo sapiens, ¿cierto? Hay un trabajo bellísimo de una fotógrafa que fue publicado hace un par de años en la revista National Geographic, donde ella coge un retrato tuyo y coge un retrato mío y mira a ver este color a qué código Pantón corresponde. Y hace centenares de retratos bellísimos y uno se da cuenta de que no hay blancos y negros y amarillos. Hay una extensa gama de colores que va desde el rosado intenso y el café muy, muy oscuro que casi parece azul. Hay una cosa bellísima de diversidad y todos estamos metidos en la misma raza. Entonces, eso es algo maravilloso que nos regala el arte, y por eso el arte y la cultura siempre son los primeros que sufren bajo los absolutismos. Es lo primero que tratan de aniquilar porque es lo que nos conecta. Absolutamente. El actor y el activista, ¿cómo los ve el actor y el activista? Hay muchos, algunos son apáticos, pero hay muchos y muy importantes alrededor del mundo. El hecho de ya estar convertido en un personaje público, de tener micrófonos abiertos, hace de alguna manera que el actor se vea tentado a defender tantas causas, ya sabe que de entrada va a ser escuchado. Sí, pues sí. Pues en mi caso, digamos que yo llevo ya tal vez un poco más de 2 años haciendo un ejercicio de ayuno digital porque las redes pues tienen cosas maravillosas y tienen cosas perversas también, y a mí me estaba afectando mucho en mi vida y decidí dejar eso a un lado, pero antes de retirarme, para mí era muy importante manifestar mi opinión con respecto a muchas cosas que están pasando en nuestra sociedad, pero sobre todo además con el ánimo no de cazar peleas, porque yo creo que pues, si uno arranca desde el insulto y desde la invalidación, pues es muy difícil ponerse de acuerdo, pero sí con el ánimo de poner sobre la mesa muchos temas que ahora lo estoy haciendo de otra manera. Ahora tengo un podcast con entrevistas que lo estoy haciendo desde la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, donde quiero tratar de elevar un poco el nivel de la conversación y brindar información de calidad para que podamos tomar mejores decisiones. Entonces, antes de retirarme de las redes, sí, muy activo en defensa de los derechos de la comunidad LGBT, en contra del racismo, en contra de la xenofobia,
a favor del humanismo, ¿no? A favor de relacionarnos a través de las ideas y de las emociones y descartar todas esas divisiones ficticias que nos dividen y que han generado tanto dolor y tanto sufrimiento en la humanidad y que me parece que es absolutamente maravilloso poder estar viviendo en esta etapa donde después de 10.000 años de cultura, de considerarnos el centro del universo y el centro de la creación, nos ha tomado 10.000 años para venir a preguntarnos si todos tenemos los mismos derechos. Entonces, es maravilloso vivir en esta época donde estamos diciendo sí, todos tenemos los mismos derechos y el maltrato, cualquier tipo de maltrato tiene que parar y tiene que parar ya. Tiene que parar ya, yo estoy completamente de acuerdo. Hay un punto que quiero traer ahorita a colación frente al tema de la defensa de los derechos, porque los actores y la cultura sufren bastante, no solamente en tiempos de pandemia, en general. Juan Sebastián fue presidente de Actores SSG, que es una entidad que gestiona el derecho por la remuneración por comunicación pública que hacen los artistas audiovisuales en Colombia, que están dentro de la industria audiovisual. Pero también fue vicepresidente de Latin Artists, que es una agremiación de sociedades de gestión colectiva de Iberoamérica y representante de los actores ante la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Juan Sebastián ha sido muy activo frente a la defensa de, puede que no en las, bueno, ya no en las redes sociales, pero sí desde su trabajo de ciertas causas. Y en el caso de los artistas y en el caso de los actores en particular, ¿cómo ha visto la evolución de los derechos que de entrada ya deberían tener? O sea, esto es una gran industria que produce muchísimo dinero. Obviamente hay momentos más bollantes que otros, pero no se puede negar que Colombia ya hace mucho rato exporta sus producciones y la gran riqueza de la exportación de estas producciones grandes vistas por públicos en todo el planeta se estaban quedando en manos de los que pues hacían el negocio, pero no de los que se sudaban el negocio. ¿Cómo ha visto a lo largo de estos años como la llegada de estas nuevas ideas? Algo y debes estar más enterado que yo, se firmó hace poco, donde se le da de verdad o se complementan todos estos derechos que los actores y la gente del gremio artístico ha ido adquiriendo con el tiempo. ¿Por qué tiene que ser esta gran lucha? O sea, esto debería ser una cosa ya superada. Es muy difícil de entender, porque no solamente con los derechos de los actores, sino con los derechos de las mujeres, con los derechos de la comunidad, con los derechos de los extranjeros. Esto ha sido una cosa que es un proceso de cambio cultural muy lento y que siempre encuentra mucha resistencia al cambio. Si uno se pone a pensar, la razón por la cual se celebra el Día de la Mujer el 8 de marzo es para conmemorar la historia de unas mujeres que en una fábrica de Chicago estaban exigiendo una jornada laboral de 8 horas al día, porque estaban trabajando 16 horas al día. Y el dueño de la fábrica no quiso concederles esto y las dejó encerradas en la fábrica y las quemó vivas. Y es a raíz de esa historia que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Una cosa que hoy en día es una norma internacional de la que disfrutan muchas personas, todavía no los actores. La recién aprobada ley del actor establece
que los actores solamente vamos a trabajar 12 horas al día, es decir, un 50% más de lo que establece el Código del Trabajo y lo que se considera una jornada de trabajo decente, definido por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, estas son cosas que toca con mucha paciencia, pero con mucho compromiso. Yo sí creo que nosotros, como miembros de una comunidad, nosotros tenemos unas obligaciones que trascienden nuestra profesión y que trascienden nuestras relaciones. Yo vivo en un edificio, yo soy miembro de esta comunidad, yo tarde o temprano tengo que pasar por el Consejo de Administración y prestar mi servicio a la comunidad, prestar mi servicio en la sociedad de actores, prestar mi servicio como jurado de votación. Uno tiene esa responsabilidad, uno tiene todo. Si lo hacemos todos, las cargas van a ser mucho más livianas en promedio. Entonces yo solamente soy un eslabón más de una lucha muy, muy larga que como tú lo anotas, es un tema del que se ha discutido internacionalmente. El Tratado de Beijing, que le reconoce este tipo de derechos patrimoniales a los actores, es del año 2012, que es un tratado internacional que afortunadamente aquí en Colombia nosotros ya teníamos ese tipo de derechos a través de la ley Fanny-Mickey, que la habíamos logrado 2 años antes, en el 2010. Es un tratado que aunque Colombia firmó, todavía tenemos pendiente la tarea de que esa ley, ese tratado lo ratifique el Congreso de Colombia para que ya tenga vigor. Pero digamos que a raíz de todo esto que hicimos con un grupo de compañeros, un trabajo, o sea, los fundadores de Actores Sociedad Colombiana de Gestión fundaron esto en el año 87. 40 compañeros nuestros fundaron esto hace ya más de 30 años, pero pues tomó 25 años lograr la ley, y ahora pues tenemos una sociedad que aglutina a más de 2.000 actores, y una sociedad que no recuerdo la cifra exactamente, pero puede estar rondando los 40.000 millones de pesos que han sido repartidos en esta década. La ley está cumpliendo 10 años, y todo este trabajo que hicimos con un grupo amplio de actores, pues fue un preámbulo para la creación de nuestro nuevo sindicato, de la Asociación Colombiana de Actores, y también sirvió de precedente para la ley Pepe Sánchez, que le otorga un derecho parecido a los escritores y a los directores del audiovisual, e incluso para la formación del sindicato de la parte técnica del audiovisual, ACTV. Un trabajo muy interesante. O sea, inevitablemente toca la política, porque no hay... Es político, todo es político. Y no hay mejor dicho, ¿quién es el aliado en el país de ustedes, de los actores? Porque esto, o sea, ¿ante quién se presenta o quién es el aliado? ¿Quién desde la política, desde el Senado, desde la Cámara, desde el lugar en el estado donde se deba patinar a todo esto, quién es el aliado? Bueno, esto ha tenido muchos momentos. Yo quisiera comenzar por nombrar a la Sociedad de Gestión Española, a AISGE. AISGE se ha dedicado durante estos años a hacer un trabajo de evangelización en todos los países de América Latina, a promover este tipo de leyes, a reunirse con los actores de los distintos países y enseñarles de qué se trata esto, porque nosotros no sabíamos de qué se trataba esto, y acompañarlos en ese proceso legislativo. Aquí en Colombia, esto al principio tuvimos la fortuna de tener una compañera actriz que fue representante de la Cámara, que se llama Lucero Cortés. Ella sensibilizó al presidente de ese momento, que era Álvaro Uribe, acerca de la importancia de este tipo de ley, y pues ahí empezó a gestarse un apoyo del partido de gobierno primero en la Cámara de Representantes y después en el Senado, no sin tropiezos. Ahí en ese proceso legislativo pasan muchas cosas, porque un grupo de actores decidimos apoyar abiertamente la campaña de Antanas Mocus en 2010, y eso al partido de gobierno le cayó gordísimo y casi se nos daña el proceso de la aprobación de la ley, pero finalmente pudimos lograr una conciliación y sacar adelante, gracias al liderazgo de un senador del Partido Liberal que se llama Luis Fernando Velasco,
que desde ese momento ha estado muy, muy comprometido con las causas de los actores y siempre ha estado muy pendiente de las cosas que nos afectan y ha estado muy preocupado por nuestro bienestar. A todo rey, todo honor. Sí, y muchas gracias a estos personajes que de verdad apoyan, porque es una lástima, ¿no? Que se vuelva un tema de tú me das, yo te doy, ¿no? O sea, yo te doy esto y tú me das tus votos, o sea, ¿a qué jugamos? Pero son otros temas. Es una arena política, pero digamos, sin duda hay que hacerle un reconocimiento enorme a una mujer maravillosa que se llama Aurelena Prada, que sin duda es la gran gestora de la sociedad de gestión que tenemos hoy en día, que tuvimos el honor de acompañarla, Manuel José Chávez, Roberto Cano, Julio César Herrera y yo en el primer consejo directivo, y después han venido otras generaciones donde ha estado Indira Serrano, Aida Boza, bueno, son muchos los nombres de las personas que están contribuyendo a empujar esta carreta y digamos que hay que reconocerlo porque esto en últimas nos pertenece a los actores, y si los actores no nos hacemos cargo de nuestras organizaciones y si los actores no asumimos esa responsabilidad, ¿quién más lo va a hacer? ¿Quién más va a luchar por nuestros derechos? Nadie. Nadie, y hago de verdad extensivo ese agradecimiento, porque, bueno, aparte de eso, yo estudié en el Teatro Nacional trabajando mucho tiempo, estudié teatro, alcancé a actuar en algunas producciones pequeñas, papeles de los que cuando me acuerdo, pues, rojo me pongo, porque para eso hay que tener de verdad una gran preparación, un gran compromiso para ser bueno, hay que tener de verdad una entrega absoluta. Ya está llegando nuestro siguiente invitado y es el momento de saludarlo. Aquí está Mauricio Arévalo. Mauricio. Mi jefe, mi hola, hola, hola. Qué maravilla. Hola, ¿cómo van? Todo bien, ¿ustedes cómo están? Los he estado escuchando aquí fascinado. Increíble, Juan Sebastián, todo lo que nos... Yo decía como, es increíble que este hombre esté en mi proyecto, no lo puedo creer. Es un honor para mí, querido Mauricio. Muchas gracias por invitarme. La he pasado muy bien. No, gracias a ti, gracias Oscar por abrirnos este espacio. Con todo el gusto. Aparte de eso, pues este era el momento que estábamos esperando, digamos, para este remate final que viene a continuación, y era la llegada del director Mauricio Arévalo. Yo quiero intentar hacer algo antes de empezar a hablar. Vamos a ver si lo logro. Creo que sí. Vamos a ver si lo logro. Denme un segundo porque esto lo tengo que lograr. Quiero que antes de que empecemos a hablar, y esto es un momento de suspenso como los que hemos tenido hoy. Ok. ¿Oyen? Esto es maravilloso. No hay forma de no sentirse completamente intrigado y atrapado por esta música. Vamos a contarles de qué se trata ahora sí. Esta es
parte de la banda sonora de esta obra increíble que les voy a mostrar a continuación, el afiche. Esperen un segundo que ahora, como tengo tantas pantallas al tiempo, me toca esperar un segundo, tengo 10 ventanas abiertas. Aquí está, Las Bestias Invisibles. Hablemos de este evento afortunado por completo. ¿Cómo nace Las Bestias Invisibles? ¿Cómo se reúne este equipo de gente maravillosa alrededor que está haciendo esto tan novedoso de algo que ya existía hace muchísimos años en otros tiempos, que era dejar volar la imaginación a través del sonido, del audio, sentarme en un lugar y simplemente dejarme llevar, cerrar los ojos y a través de las voces y de los sonidos poder viajar y vivir al lado de los actores que son finalmente estos personajes que nos permiten vivir estas emociones maravillosas con su talento. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, pues, Oscar, a mí me alegra mucho que abordes el tema desde esa perspectiva, porque justamente desde que estrenamos el podcast, la mayoría de comentarios que hemos recibido vienen desde la nostalgia, desde la idea pues desde esa época en que se escuchaba el radioteatro, se escuchaban las radionovelas. Yo personalmente no alcancé a hacerlo, pero mis papás sí lo hicieron, entonces ellos me han comentado mucho como, bueno, que sienten esa misma, que tienen esa misma sensación que tenían cuando eran más jóvenes y escuchaban eso y se emocionaban eso, quizá de la misma manera que hoy se emocionan las nuevas generaciones con un nuevo capítulo, una nueva temporada de Netflix, ¿no? O con un gran estreno en teatro hoy. Entonces, pues a mí me alegra mucho poder, digamos, como llegar al corazón de las personas desde esas sensaciones que son tan queridas. En últimas, la nostalgia es una añoranza por algo que no está, pero que nos fue muy querido. Entonces, de alguna manera, apelar a esa nostalgia para mí ha sido todo un privilegio. Y bueno, digamos que hay que decirlo, esto nació en sentidos prácticos. La pregunta fue sencilla, queremos ver las bestias invisibles en el escenario, pero es imposible. Estamos en medio de una pandemia mundial, un confinamiento que no nos va a permitir reunirnos ni para hacer ensayos. Entonces, pues seamos prácticos, ¿qué podemos hacer en estos momentos y con qué herramientas? Afortunadamente la obra se prestaba para el formato auditivo. Y cuando decidimos hacer el podcast, decidimos comprometernos con toda a ese lenguaje. Es decir, la obra de teatro es otro lenguaje, es otro mundo. Entonces, para mí como escritor fue un reto enorme agarrar mi creación, volverla trizas un poco y volverla a construir desde cero prácticamente para el formato auditivo. Quiero, antes de que continuemos, hablar de Mauricio un poco más. Él es escritor y profesor de literatura. Fue que empezamos como por esta emoción de que aparece Mauricio en la pantalla y hola, bienvenido, y coincidió perfecto con ese suspenso que teníamos desde el principio, porque si te diste cuenta, Mauricio, que Juan Sebastián no había llegado, yo ya llevaba un buen rato hablando, un ratico, entonces yo les dije que hoy es día de suspenso. Son los suspensos y las cosas a los que nos lleva esta nueva forma de comunicarnos y de hacer las cosas, ¿no? Total. Mauricio ha sido asesor literario del grupo de Teatro Estudio 87 y de la Compañía Nacional de las Artes, para la que escribió una adaptación de Los Dos Hidalgos de Verona de William Shakespeare, y también has hecho una versión infantil de Romeo y Julieta que se presentó en el Teatro Colón. En fin, ha habido varias obras, pero esta cree que sea como todo es obviamente calculado.
¿Cuál es la pregunta, Oscar? Perdona. De todas las obras que ha hecho y que ha podido, digamos, trabajar en ellas, esta es la más difícil de abordar. O sea, hay cosas muy difíciles como eh, poner en escena algo que escribió William Shakespeare. Es muy difícil ya de entrada, es un texto difícil. Hacer una versión infantil de Romeo y Julieta, el teatro infantil también es difícil, pero hacer teatro de suspenso en un podcast, esto es un reto enorme. Sí, bueno, pues digamos que cada proyecto, cada creación tiene sus propios retos. Y justamente, pues por mi labor como profesor, hacer teatro para adolescentes y para niños ha sido para mí muy especial, justamente porque he tenido la oportunidad de ver muchos productos para niños y me sorprende qué tanto subestiman la inteligencia del niño y cómo hacen productos que en últimas, pues les hablan en algunos aspectos muy superficiales, pero no llega a conmoverlos porque justamente hay una redundancia, infantilizan mucho a los niños y al público infantil y juvenil. Entonces ese fue el reto más grande de montar un Shakespeare para ellos, llegar a un equilibrio entre cómo hacerlo accesible para el público joven, pero también cómo hacerlo una actividad, digamos, de profundidad. Las Bestias Invisibles, en cambio, es un proyecto muchísimo más íntimo que explora mi ejercicio docente desde otras maneras mucho más personales y pues es una creación completamente mía. Lo otro estaba Shakespeare, que ya era un sello de garantía casi que garantizada. Perdón por la redundancia, pero era así. Sí. Acá pues estoy completamente desnudo y eso ya de por sí lo hace complejo. Los que me dieron la fortaleza fueron mis estudiantes en ese momento que leyeron primero la obra, me ayudaron a crear las voces de los adolescentes, me ayudaron a entender muchas de las tramas y de las cosas que ahí estaban sucediendo. Y ya justo cuando estábamos listos para llevar la escena, pues pasa estas cosas y eso nos obliga a hacer de nuevo digamos, milagro para poderla tener como la tenemos ahora. Y pues digamos que sí fueron retos, pero en últimas he contado con un equipo increíble. Tengo un equipo de actores de verdad que me tienen súper conmovido. La directora de voces, Shirley Martínez, yo creo que les ofreció un entrenamiento de voz y unos consejos y un apoyo muy grande a los actores para trabajar en estos tiempos tan inciertos, pero sobre todo tengo que decir que el equipo de producción y postproducción, esos que crean la música, que crean los sonidos, que de verdad ayudan a intensificar esa sensación de suspenso, son una maravilla. O sea, ellos han hecho de verdad magia con el podcast y en últimas, eso que nosotros veíamos como retos y difícil, ellos lo hacen súper lindo. Lo solucionaron. Mauricio, hay algo que me llama mucho la atención. Se nos está por allá desconectando Juan Sebastián. Bueno, pero ya volverá, ya volverá. Hay algo que me llama muchísimo la atención y es que escoger el suspenso es un acierto desde mi punto de vista, porque no sé, este tipo de teatro me acuerda un poco como de Orson Welles o un poco como de, yo no sé, había un Calimán que yo oía cuando era un niño. De verdad que sí hay una gran nostalgia en esta manera de presentar una obra de teatro. Yo, yo considero que fue un acierto, pero de entrada la obra ya era de suspenso, se iba a montar como una obra de suspenso en las tablas y después pues, llega la pandemia y, y pues esa adaptación, porque entiendo que por lo que dices ahora, destruir la obra y volverla una obra que la gente solamente va a oír, de entrada era así
O sea, de espeluznante de alguna manera. Sí, la obra nació en un laboratorio de creación, de escritura, digamos, creativa y dramatúrgica, aquí en Bogotá, que se llama la Clínica de Dramaturgia de Bogotá. La Clínica de Dramaturgia, lo compartí hace unos días. Para mí fue una experiencia increíble. Ahí han participado dramaturgos de la talla de Felipe Botero, de Verónica Ochoa, o sea, gente maravillosa. Y cuando me invitaron a participar de ella fue para mí como, pues yo le hago, pero no estoy a la altura de estos dramaturgos colombianos. Entonces aprendí un montón de mis colegas porque es una especie de escritura colectiva en la que ellos te van editando y acompañando en tu proceso creativo. Y se escoge un tema en específico. Entonces ese año, que fue el 2017, si no estoy mal, en ese año trabajamos el tema del miedo y nos reunimos 9 artistas a escribir sobre el miedo y yo decidí entonces pues escribir sobre mis miedos y el tema digamos estaba claro, pero también decidí escoger el lenguaje del suspenso. Uno, pues porque me parecía un lenguaje coherente para el tema que iba a tratar y dos, porque yo tengo un guilty pleasure que son las películas de terror. Eso a mi esposo no le gusta mucho porque a él no le gusta el terror, entonces yo a veces lo obligo a ver las películas y es toda una aventura, pero he visto terror muy bueno, obviamente he visto terror muy malo, pero yo quería acercarme a una experiencia más que una tematización. Me explico. Cuando yo escribí Las Bestias Invisibles, yo no solo quería hablar sobre el miedo, sino que quería de alguna manera crear esa sensación. Y esa sensación que no está solamente en los efectos y en la música y en el sonido fuerte de vez en cuando, sino en esas situaciones que de verdad nos ponen al límite. Y yo jugué a eso, poner a mis personajes al límite y empezar a empujarlos un poquito al abismo, a ver qué pasaba, si se iban a caer o cómo iban a sobrevivir. ¿Quién es Juan Sebastián Aragón en la obra? ¿El personaje es el bueno, el malo? ¿Uno lo descubre o se queda, digamos, con la intriga? ¿Quién es Juan Sebastián allí? Y cómo fue enfrentar ese papel desde, además, esa perspectiva, ¿no? De la voz. Esta vez me voy a concentrar no tanto en mi expresión física, no tengo que tener en cuenta el gesto, el tiempo, la utilería, tantas cosas, ¿dónde me voy a parar por la luz? No, es la voz y eso visceral que tiene que trabajar un actor para poder transmitirlo a través del audio. ¿Cómo fue esa experiencia, Juan Sebastián? ¿Y quién es el personaje, primero que todo? Bueno, Alejandro es el profesor que está encargado de estos muchachos y que pues tiene que vivir todo este viaje de enfrentar una situación extraordinaria que además también lo pone contra la pared con sus propios miedos, ¿cierto? Con todos sus terrores de toda la vida y eso estando a cargo del terror de unas personas más jóvenes, teniendo que tratar de asumir un liderazgo y tratar de generar calma en ellos cuando Alejandro mismo está totalmente cagado del susto con lo que está pasando. Entonces es un personaje maravilloso. A mí, de hecho, me parece que este experimento de hacer Las Bestias Invisibles en podcast es sumamente apropiado, porque uno poder traer al público y meterlo dentro de este cuarto con nosotros y que pueda vivir esta experiencia en su propia cabeza, me parece que lo vuelve al público un personaje más. Me parece que la experiencia es maravillosa. La gente que ha oído el primer capítulo, ya el segundo capítulo, ya está al aire, Mauricio. Mañana en la tarde-noche sale. Me lo están pidiendo con insistencia. Entonces, sí, es el profesor que es un personaje bellísimo, que comparte su humanidad con los estudiantes, que trata de asumir este liderazgo a pesar del pánico que tiene.
Juan, fíjate si de pronto en tu casa está algún televisor u otro computador rodando algo de video, de pronto Netflix o algo, porque estás lento y puede ser que esté pasando eso. A veces ha pasado. Porque estás un poco... No, he tenido problemas de conexión últimamente y creo que es de la empresa proveedora, porque me ha pasado en otros lives. Esperemos, a veces pasa. De pronto se normaliza, sí, pero igual te oímos, pero tenemos... Yo quería agregar a lo que Juan estaba diciendo que para las personas que son muy allegadas a mí, Alejandro parece una especie como de alter ego. A mí no me gusta pensarlo mucho porque es completamente ficción, pero sé que es un personaje al que muchos de mis amigos y mi familia le ponen como mi propia voz. Y a mí lo que me ha parecido muy bonito de la voz de Juan y de que Juan se haya apropiado de este personaje es que yo, en cambio, no me imagino a otro Alejandro. Ya después de que lo escuché en la primera lectura, yo dije, es increíble lo que Juan con su voz logra crear en este personaje. Y quienes han escuchado el primer capítulo se van a dar cuenta que el reto de Juan Sebastián es alto, en el sentido de que uno de los cambios que yo hice fue convertir a Alejandro, además de uno de los protagonistas, en el narrador de la historia. Y pues escuchamos sus pensamientos, lo que este hombre siente, lo que está pensando en el momento en que está pasando, y pues lograr eso, además del efecto de sonido que nos ayuda a hacerlo entender, también está la intención de Juan muy clara, y creo que eso es admirable en un actor, lograr proyectar en su voz no solo como la intención, sino también la espacialidad de donde estamos, y crear esa espacialidad de la cabeza, como de ese mundo interno, no es fácil. Es increíble cómo Juan lo logra. Quiero compartir con todos un poco también cómo se hace una obra de teatro así, cómo se graba además. Esto tiene un nivel de complejidad que vamos a ver a continuación. Solo imagínense esto, hacer una obra de teatro así. ¿Será que me lo estoy imaginando? Raro, muy raro. Mejor le escribo a los profesores que hice mi celular. ¿Tú sí puedes tener celular? Porque no me sale el mensaje. Improvisa mejor. Saquen sus computadores y en un documento de Word escriban 2 párrafos sobre cómo se ve la libertad en la obra. Pero profe... O sea, a ver, por favor, háganme caso. Escriban mientras yo averiguo qué pasa. Ay, pero me gusta más cuando discutimos. Tengo que descubrir qué está pasando. Porque todo está tan solo. Porque los salones están vacíos, donde está todo el mundo. Tengo miedo. Disimularelo. No vi nada por ahí, no hay nadie. Nadie me contesta por el WhatsApp. ¿Habrán evacuado sin nosotros? ¿Cómo sonó la alarma? Ni la grabación, como la de los simulacros, ¿se acuerdan? ¿Y por qué tendríamos que evacuar? No está pasando nada. Y yo la verdad no escuché nada. Estoy empezando a desesperarme. Fueron sin nosotros. Porque nadie me contesta. ¿Podría callarse un momento, muchachos, por favor? Profe, ¿será que salimos? Mierda, mi celular. No, esta pantalla quedó jodida. Improvisa, Leo. Emanuel, Frank, hay que bajar los blackouts. Y señoritas, necesito que se metan en el closet. ¿Por qué? Háganme caso ya, ustedes también, muchachos. Ajá. Alejo, mantén la calma. 1, 2, 3, 4, 5. Están todos adentro. Me toca a mí. Mi celular. No. Una complejidad enorme porque el actor disfruta muchísimo el contacto con el otro, con el público. Es más, se alimenta hartísimo de la expresividad del otro actor. Hay una química dentro del escenario que es la que hace que
pues que todo fluya, inclusive Tres en punta. esa gestualidad que tiene el otro hace que la intención del actor reaccione frente a la del otro y se crezcan las escenas. Aquí hay que jugar a la imaginación enormemente y yo creo que esta complejidad es algo que realmente tenemos que aprovechar ahora que existe ahí. O sea, yo invito de verdad a todos a que, ¿cómo se hace? Descargar el podcast. ¿Cómo la gente puede acceder y cuántos capítulos son además? Bueno, van a ser 5 capítulos. Estrenamos el primero en el Festival de Teatro de los Andes. Ahí, Juan, ¿qué estás mostrando ahí? ¿Apple Podcast, Juan? Sí, esto es Apple Podcast. Ok. Entonces, son 5 capítulos. Estrenamos el primero el jueves pasado, el segundo se estrena este jueves y se va a estrenar uno semanalmente. Lo pueden encontrar en todas las aplicaciones de podcast. Juan estaba compartiendo Apple Podcast, pero también lo pueden encontrar en Spotify, en Deezer. Incluso estamos subiendo, tenemos un canal en YouTube, estamos subiendo los capítulos en YouTube. Y nada, pues la idea es que pueda acceder, todas las personas puedan acceder a él. Entonces, solo cuestión de abrir la plataforma, buscar las bestias invisibles, darle play y suscribirse, porque estoy seguro que les va a gustar. Claro que sí. ¿Cuánto dura cada uno de los capítulos? ¿Son 2? ¿Entendí? Son 5. Son 5 y... Son 5. No te preocupes. Como en el ensayo, los factores también estaban con tiempos distintos. Son 5 capítulos y esa fue una decisión dramatúrgica que tomé, digamos, independiente y autónomamente. Decidí que la duración de los capítulos iba a depender de la acción dramática. Quería que un capítulo estuviera completo y le diera como el protagonismo a lo que tuviera que darle. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo dura entre 14 y 15 minutos. El segundo capítulo ya dura 25. Uh-huh. Y va a variar la duración porque depende mucho es de la obra misma, no de un formato específico de podcast. Ok, o sea, llega como a un punto donde se puede dejar en continuará y llega y aparece el siguiente y aparece el siguiente y aparece el siguiente hasta el final. Sí, eso es una de las cosas que me tiene muy emocionado, que seguramente al final, cuando estrenemos el 5º capítulo, las personas van a poder escucharlo de corrido y la experiencia quizá pueda cambiar. Total, con seguridad así va a ser. Juan Sebastián, ¿estás ahí todavía? Yo te veo paralizado. Acá estoy. Ok, bueno, entonces, Juan, el reto mayor de todo esto, ¿cuál fue? Pues digamos que poder hacer este trabajo de manera asincrónica, pues es una cosa que digamos que fue todo un rollo, sobre todo por las ganas de poder estar presencialmente con ese elenco maravilloso. Ustedes no se imaginan el rigor y el compromiso y la entrega de esta nueva generación de actores. Es absolutamente maravilloso. Me sentí muy bien acompañado y muy bien respaldado. Además teníamos un gran texto. Y es una cosa que me dice, hombre, qué rico hubiera sido poder haber estado todos en un estudio sintiéndonos y oyéndonos. Entonces, digamos que parte del reto que tuvo Mauricio y Shirley fue poder ensamblar todo este trabajo que cada uno de nosotros hacía de manera individual y el resultado es descrestante. Pero digamos que eso fue lo que a mí me hubiera gustado tener y a lo que aspiro tener en el futuro, y es poder estar con todo el combo y trabajar unidos. Con seguridad así va a ser. ¿Qué expectativa tenían ustedes al principio y, digamos, cómo van frente a esa expectativa? La gente, ¿cómo ha recibido este producto y qué comentarios les han hecho? La verdad, nosotros estamos muy contentos. Una de las cosas que más satisfacción me ha traído es que, como decía Juan, los actores no se han escuchado. Entonces, la primera impresión es cuando los actores escuchan el episodio y dicen, wow, Mauricio, esto está increíble. Porque ellos grabaron por su cuenta y entregaron y dijeron a la de Dios.
Y bueno, Dios nos ha sonreído porque la verdad el producto nos tiene muy contentos a todos. Nos han escuchado más de 1000 veces desde que se estrenó el primer capítulo, lo cual es un número que a mí me tiene muy contento, considerando además que es completamente independiente y ha sido hecho con mucho amor, pero también con muchos retos. Y seguiremos creciendo, seguiremos escuchando los comentarios, que hasta ahora todos han sido muy positivos, sobre todo tiene unas cosas muy enganchadoras. Entonces voy a aprovechar para hacer publicidad. Si quieren, pueden, escuchen con audífonos los episodios. Ese sonido envolvente, como decía Juan, te hace sentir un personaje más, te hace estar ahí en ese lugar y sentir lo que ellos están sintiendo. Con audífonos es una experiencia maravillosa. Y bueno, pues estamos a la expectativa de cómo siguen escuchando esto, síganos apoyando, síganos compartiendo, que de verdad estoy muy orgulloso de que un podcast de ficción colombiano en español se esté escuchando en todas partes del mundo. ¿Y hay posibilidades de que se haga en inglés, en otros idiomas? Wow, eso ya lo podríamos pensar a futuro. The Invisible. ¿Cómo, Juan? The Invisible Beasts. Ya. Lo hemos pensado, pero vamos de a poquitos. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir conmigo y con la gente que estuvo conectada durante un poco más de una hora. Voy a ir cerrando un poquito capítulos, contándoles lo que la gente dijo que estuvo conectada. Bueno, desde Madrid, Odette Ferré, obviamente. Nos mandaron piropos así o más guapos. Excelente, excelente invitado. Ahí estaba Juan Sebastián en ese momento al principio, Patricia Hércules, Luis Fernando Castilla, qué buena charla, Andrés Uribe manda aplausos, Clara Bernal, obviamente, un saludo a Clara, querida Clara. Qué maravilla, escriben, qué maravilla, eso me recuerda mucho y con nostalgia a mis padres que hicieron radioteatro en la Radio Nacional. Qué maravilla. Bueno, escribe Juan Esteban Cadavid Restrepo. Esto es una manera, digamos, de hacer también un homenaje a esos inicios de la radio en Colombia. Puede serlo, es decir, puede leerse de esa manera. La verdad es que yo he estado siguiéndole la pista a los podcasts. En Colombia se están produciendo muchos podcasts, pero son de no ficción, más usados como para el periodismo, no como para contar historias. Pero sé que en España Podium Podcast tiene muchas series de ficción que son maravillosas además, que a mí me recordaban un poco a esa infancia. Y a esos grandes actores que yo veía de chiquito en, no sé, como La Viuda de Blanco y esas cosas, y decía como, qué chévere volver a esa tradición también, ¿no? Qué chévere hacerle homenaje a esas personas que nos han abierto camino, y qué bonito volver a explorar un lenguaje que les ayuda a esas personas a abrir camino. Genial. Bueno, les mando un gran abrazo, muchísimas gracias por compartir conmigo y con toda la gente que estuvo conectada este rato tan divertido, poder además hablar de las bestias invisibles, poder decirle a la gente que hay un nuevo producto ahí en las redes, que lo pueden descargar, que se pueden dar un viaje maravilloso por una historia de suspenso que con seguridad los va a tener ahí completamente atrapados y aparte de eso pues van a tener la oportunidad de ver en su imaginación una obra de teatro increíble donde ustedes nosotros los que oigamos la obra vamos a poder ser, como lo decía Juan Sebastián, actores dentro de ella. Vamos a poder imaginarnos cada uno desde su propia mente el escenario en donde todo esto ocurre, las caras de los personajes, el salón, el profesor,
vamos a poder aportarle y esto lo convierte a uno en, de verdad, en un personaje más dentro de toda esta historia. Y es un parche delicioso para una cantidad de momentos en los que uno está haciendo algo más. Si uno está lavando platos o aspirando o caminando al supermercado, hay una cantidad de momentos donde un podcast es la mejor compañía. Indudablemente, indudablemente. De verdad que un aplauso porque esto va a ser un hit, es el inicio de muchos más con toda seguridad. Estoy seguro de eso, les auguro lo mejor. Me tienen que estar contando si sacan uno nuevo. Yo todavía estoy por acá en estas redes dando lora. Mil y mil gracias por esas sonrisas, por tenerlos ahí. Trío de gafufos. Fue muy divertido, muy entretenido y de verdad un gran abrazo, un gran abrazo. Quiero que terminen hoy invitando a la gente, dándoles nuevamente los datos de cómo descargan y bueno, invitándolos de verdad a que sean parte de toda esta experiencia maravillosa. Cuéntenles a todos. No sé, Juan, si quieres seguir. Es que Juan Bueno, entonces voy a aprovechar para hacerlo yo. Todos los jueves en las tardes noches habrá un nuevo capítulo de Las Bestias Invisibles. Nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Nos pueden buscar también por Google, YouTube, nos encuentran. Y nada, aprovechen para suscribirse y para pues apoyarnos, compartirnos, es la mejor forma de apoyar. Ahí ya acaba de volver Juan Sebastián. Juan, nos estamos despidiendo, le estábamos diciendo a todos. Para crear. ¿Cómo? Para crear más suspenso. Más suspenso. Claro, hoy fue el día del suspenso. Que Juan manda a decir por 2, bis, lo mismo que dijo Mauricio, muy bien. Bueno, esta es la tecnología que nos permite unirnos, nos permite estar compartiendo con ustedes toda esta información, este buen rato. Mil y mil gracias. Gracias a Odette Ferré, Arts and Culture Management, por difundir todos estos contenidos. Un abrazo muy grande, Odette, allá en Madrid, y a todos los que nos estuvieron acompañando, mil y mil gracias. Les mando un abrazo. Y como les dije al principio, ahorita, antes de este bloque de despedida, les mando un gran abrazo, todo mi afecto y toda la suerte para que este proyecto la rompa y la saque por completo del estadio. Vale, muchísimas gracias a ti, gracias Juan, gracias Oscar y gracias a todos. Juan, un abrazo, un abrazo, chao. Un abrazo.